Hola, 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 ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo programa de Conversando entre Amigas de Salud y Belleza. Yanina Miranda les habla por acá. Jessica Choi. Y hoy te traemos un tema que seguro que les va a encantar, porque yo creo personalmente que es un tema bien relevante, que está en la palestra constantemente, que escuchamos en la noticia, que leemos de pronto en redes sociales, pero que muy pocas veces nos interiorizamos en profundidad, ¿cierto? Vemos como la parte más superficial, lo que escuchamos por aquí y por allá, pero de pronto igual hay ciertas informaciones que es necesario darle un poquito más de profundidad para entender bien desde la génesis del tema, por qué es la importancia, ¿cierto? Por qué es bueno o malo, tal vez, no sé. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día con los transgénicos. Tremendo tema, según mi punto de vista. No sé qué piensas tú. No, sí. Lo que pasa es que se habla mucho de transgenia y de alimentos transgénicos y qué sé yo, y como que se demoniza un poco el transgénico en sí. Tiene sus pros y sus contras, y eso es lo que quiero explicarles a ustedes, qué es lo bueno y qué es lo malo de los alimentos transgénicos. ¿Ya? La mayoría de los alimentos transgénicos, bueno, todos en general vienen del reino vegetal, porque nosotros, los mamíferos, los animales, qué sé yo, somos mucho más difíciles de manipular genéticamente. ¿Ya? Además que también existen las consideraciones éticas, entonces es un temazo. Mientras que los alimentos, los vegetales, son mucho más fáciles de manipular genéticamente. ¿Cuál es el objetivo de hacer un transgénico? El primer transgénico se hizo en el año 1986 y el objetivo era poder obtener una planta mucho más resistente a ciertas plagas, a ciertos herbicidas, a ciertos antibióticos, etcétera, ¿ya? Y poder seleccionar esa planta también. Ujú. Entonces se hizo una plantita que ahora es resistente, tiene la resistencia para ciertas plagas, ¿ya? Hongos, virus, las plantas también tienen virus. Mm, exacto. Entonces, principalmente el objetivo era mejorar la agricultura, eh, obtener plantas sin tanto Ataque, podríamos decir, ¿no? claro, claro, Ataque. que se pudieran perder las cosechas debido a esto, Exacto. a las plagas. Entonces, para eso les ponían ciertos químicos y todo. Normalmente a todas las plantas, sean transgénicas o no, se les Mm. agregan pesticidas, herbicidas Plaguicida. y la plaga que sea, Mm. que esté de moda, Mm. ¿cierto? Nosotros no sé si ustedes se han fijado, pero en general tenemos Sí. mucha polilla, aquí en la zona central de Chile. Entonces, bueno, se les agregan antipolilla a esta plantita. Bueno, y la idea entonces es que una planta que es resistente a un tipo de plaga, por ejemplo, una papa, es resistente a cierto hongo, a cierto gusano, a cierta larva, etcétera, ¿cierto? Se identifica, se estudia ese organismo por años y años, digamos, se demoraron 10 años en hacer el primer transgénico. Entonces, por años y años se estudia y se identifica cuál es el gen que le otorga esa resistencia. Ese gen se traslada, se identifica, se aísla y se inyecta a otra planta, por Ujú. ejemplo, una espinaca. Y de esta forma la plantita ahora tiene la resistencia a estos bichos, al que sea, ¿ya? Virus, bacterias y insectos también. Jessica, discúlpame, tú sabes que aquí tú ¿Mm? eres la persona, Jessica es la persona técnica, digamos, que les habla más del tema. Yo actúo un poco como ustedes, soy la ciudadana que, en cierta forma, le hace las preguntas que uno no entiende. Entonces, estaba pensando durante tu explicación de que esto es como el símil de la vacuna para nosotros, ¿no? O sea, cuando nosotros nos vacunamos, es como que quedamos, en cierta forma, también le entregamos como cierta defensa a nuestro organismo frente, como por ejemplo la vacuna del coronavirus.
como que tú, lo explicamos de hecho en un Sí, programa anterior, sí. ¿cierto? Mm. De que tú, claro, te vacunas, te inoculas, esa es la Ujú, palabra, ujú, ¿no? Y ujú. entonces tú se supone que estás un poco más fuerte frente a determinado virus, bacteria también puede ser, ¿cierto? ¿Esto es Claro, como lo mismo? Si lo podría, extrapolamos al reino vegetal. podría ser, pero sería muy caro Ujú, si nosotros pensamos en tomar cada una de las plantas e irlas inyectando, como se hace con el ser humano, ujú. ¿cierto? Y además nosotros no nos inyectamos genes, bueno, excepto en el caso de, no, en el caso de la vacuna de Pfizer tampoco, Mm, no nos inyectamos genes, nos inyectamos ya el mensajero. ujú. Es un tipo de material genético, pero es mensajero, no, ya no es el gen. Sí, pero me refiero de Y sí, que, sí, 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 no, sí, por ya. eso voy a explicar cuál es la diferencia, pero cuál es la similitud. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Inyecta el gen de una plantita Ujú, a otra plantita, pero se inyecta cuando están en etapa de semilla, de embrionaria, por decirlo así. ya, ¿Ya? perfecto. Y luego que la planta crece, o sea, se hace con una, con dos, qué sé yo, con una cierta corte Ujú, pequeña. ujú, Luego de que la planta crece y se sacan esas semillas, ujú. ahora esas semillas son transgénicas. Ah, perfecto. Entonces ya tienen incorporado dentro de su genoma, Ujú, dentro del genoma mismo de cada una de sus células, ujú. el gen nuevo. Ah, Mientras que nosotros cuando tenemos la vacuna, esto nos manda una señal para que ciertas células de nosotros seleccionen un antígeno. mm, Entonces es un poco más, en una etapa más de efector, no de filosóficamente, ujú, como para explicarlo más ujú. rápido. Es más de efector que de base, como que fuera la base, que nuestro genoma no se ve afectado con las Ujú. vacunas. Oye, heavy igual el Mm. tema, o sea, imagínate porque en el fondo podríamos decir que en este momento todo está como con transgénico bajo ese prisma que tú nos das, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y la transgenia no se viene, o sea, bueno, ahora con esto ha sido un gen como mucho más buscado, más identificado y qué sé yo, y la ciencia ha ido como mucho más a la molécula Ujú, misma. ujú, Pero antiguamente lo que se hacía, y siempre se ha hecho en agricultura, ¿cierto? Es que tú plantabas trigo y te quedabas con los que daban más para dejarlos de semilla y los que daban menos los vendías. ah, claro, Y claro. así lo que hacías era quedarte, después cuando sembrabas de nuevo, sembrabas la semilla del que Ujú, daba más. Y al final es una selección natural, pero a la mm, larga estás haciendo que te quedas con lo que queda mejor para ese campo, para esas condiciones ambientales, qué sé yo, seleccionas ahí mismo, pero es ujú. diferente. Y de acuerdo a lo que tú nos dices, no es el proceso en sí de, por ejemplo, de la transgenia, tú Ujú, hablaste, ¿cierto? claro. No se escucha por lo menos tan complejo. ¿Qué es lo que, por qué se demoniza tanto este tema, Sí, en sí. el ¿Cuáles, fondo? cuáles serían los fome, digamos, o Exacto, los cuál es lo malo, detractores o los ¿cierto? detractores, ¿no? Porque en sí el transgénico a ti no te hace nada. Ujú, El gen que tiene viene del reino vegetal y ujú, a ti no te genera nada, ujú, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estos genes hoy en día se seleccionan, o sea, tú pones, por ejemplo, para que una planta resista a la polilla, por ejemplo, ¿ya? Se identifica el gen y tú le pones además un antibiótico. ujú, Vienen las dos cosas juntas. Esas dos cosas juntas tú se las agregas a la planta, ujú, o sea, cuando haces el transgénico en sí, ujú. le agregas a la receptora, digamos, y esa receptora tú la seleccionas agregando el antibiótico, obviamente. No le vas a agregar el bicho Ujú. mientras que está creciendo. Después que El ya las antibiótico tienes, para que se defienda. no, para que ella exprese el gen. ¿Ya? Para que ella exprese el gen, porque tú le hiciste un híbrido. Ujú, Pusiste el gen que te interesa, que es el ujú. que te da la resistencia a un bicho, ¿Qué es el transgénico? que es el ¿Ya? transgénico, y pusiste otro gen que es como un gen marcador, ¿Ya? ¿ya? Perfecto. Y ese generalmente es para un antibiótico, Ya, entendí. ¿ya? Y los antibióticos a veces tienen efectos en las personas Mm, también. mm, Y además, después que tú ya tienes tu planta lista, hermosa y feliz de la vida, ¿cierto? mm. Tú vas
y le aplicas, por ejemplo, se pueden ver enfrentados a los bichos en particular, ¿cierto? O pueden ser enfrentados a ciertos químicos, agroquímicos. Ujú. Por ejemplo, si tú tuvieras una planta que crece con mucha maleza, ¿ya? Pero esa planta también se muere con un químico que tú le pones a la maleza, o Ujú. un herbicida, por ejemplo. Entonces le agregas el herbicida, pero esa planta, o si sobrevive, si llega a sobrevivir, esa planta va a ser no van a crecer tan bien sus frutos, no va a crecer tan grande, etcétera, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Haces el transgénico de Claro. esa planta y le aplicas el herbicida, Ya. ¿cierto? Matas toda la maleza, esta planta crece feliz, grande, bonita, ¿ya? Pero lo que no se investigó fue su calidad en vitaminas, Ujú. su calidad en minerales y su calidad también, o sea, y también la cantidad de herbicida que queda en la planta. Ujú. Porque puede ser que a la planta no le haga nada, porque ella tiene los genes para defenderse. Pero para nosotros los seres humanos se ha encontrado que muchos de estos agroquímicos inhiben la absorción de las vitaminas. Entonces, nos, eso es lo delicado del agroquímico. O Perfecto. sea, al final no es tanto el transgénico, sino que es el agroquímico, Ujú. el que nosotros trasladamos con un transgénico. Y aparte, muchas de las raíces de las plantas necesitan a las malezas, porque las Mm. malezas tienen raíces más profundas normalmente que van absorbiendo minerales y se los traspasan a las raíces de plantas productivas Mm. de, no sé, un tomate, Claro que una... dura una temporada en el fondo. Claro, Mm. claro. Y le entregan estos minerales y por lo tanto ahora los frutos los tienen. Mm. Pero como ya no tenemos estas malezas, tenemos Mm. un fruto bonito, pero que no tiene todos los minerales que necesitamos. Ah, mira, qué interesante. Igual es un tema técnico, Jessica, que Sí, hay que darle una vuelta. Si tú quieres, puedes mirar 2 veces este video, porque la verdad es que... sí, es como bien técnico. Pero yo lo encuentro súper importante que la Jessica nos traiga este tema, porque de verdad que uno, como les digo, a veces se queda con la información superficial y esto es como mucho más profundo de lo que Por uno eso ve. quería hablarlo un poco, porque en sí o sea, el transgénico en sí no nos causa nada. Mm. Pero sí, por ejemplo, los agroquímicos, puede ser que tampoco nos causen nada la concentración que traen. Ya. Pero si nosotros empezamos a sumar el agroquímico que trae el tomatito, más la selguita, más el de la Ah, claro, la espinaca y todo, y sumatoria. nosotros como seres humanos absorbemos estas cosas y las acumulamos. Mm. Y en algún momento nos pueden generar enfermedades que hasta el día de hoy no se ha demostrado directamente, Mm. pero que sí tiene algunas implicancias. Tenemos enfermedades hormonales, Mm. súper importantes, sobre todo los hombres. Mm. Los hombres se ven muy afectados con los transgénicos. Ojo que, por ejemplo, el 95% de la soya es transgénica Mm. hoy en día. Y la proteína de soya, que ustedes pueden encontrar en un jugo, Mm. en un batido proteico de otra marca, no de, no de Oriflame, ¿cierto? Que es la marca Eh, que nos promociona, claro, ¿no? en estas cosas traen proteína de soya que no está fermentada y por lo tanto esa proteína te puede tener con Exceso de... Mm. productos químicos que cambian el estado hormonal de las personas, del Uf, ser humano. bueno. Se ha demostrado en peces en Londres Ujú. que los peces se feminizan. Mira. Bueno, y también hablan, no sé si tiene que ver, pero los salmones acá también, que están pero llenos de antibióticos un poco. Sí, bueno, También. sí, por supuesto, porque eh, esto del transgénico requiere mucho menos espacio, Mm. porque no se tiene que defender de nada, requiere mucho menos, por ejemplo, los salmones, como dices tú, que les ponen antibióticos. Mm. Siento que el salmón no es transgénico, ¿no? Pero no importa. Pero al estar en estas jaulas con tantos salmones, bajan Mm. sus Exacto. defensas naturales. Entonces, se defienden solo para alguna cosa. Mm. Oye, Jessica, ¿y esto cómo lo podemos unir con nuestros productos nutricionales que amamos tanto y que nos encanta también siempre promocionar por el bien de tu salud? Ya tú sabes que este Exacto, programa es salud y belleza. exacto. Sí, bueno, la gracia de nuestros productos
proteicos sobre todo, es que vienen de proteína de arveja, la mayoría, ¿ya? Y esto, esa es la parte vegetal, ¿cierto? Y son libres de transgénicos. Así es que pueden consumirlo con toda seguridad. Estos son productos orgánicos, digamos, o sea, en su mayoría, porque es la forma que puede crecer una planta naturalmente. Oye, tremendo dato que nos da la Jessica en realidad, porque nos da una tremenda clase, ¿cierto?, de lo que son los transgénicos también y cuál es, digamos, el tema perjudicial, en el fondo, ¿cierto?, básicamente en nuestra salud, ¿cierto? Y ahí ella hace el enlace con estos productos Wellness by Oriflame, que tiene que ver con nuestras malteadas, por ejemplo, que tú ya sabes, te aportan los macronutrientes necesarios, las proteínas que tanto necesitamos las personas el día de hoy y que a veces, como ya mencionó Jessica, ¿cierto?, hay algunos batidos nutricionales que vienen con salsa con soya, con proteínas de soya. Y me acordé de los chinitos salsa de soya. Pero bueno, vienen con proteínas de soya. Entonces, por ende, ya tú sabes, por el tema que mencionó Jessica, entonces podría tener organismos modificados genéticamente, ¿no? Que son los transgénicos. Exacto. Entonces, básicamente esta información queda en tus manos. Como siempre nosotros decimos, la información es poder, la información también es salud, y nuestro programa, por ejemplo, Salud Consciente, que siempre está tratando de trabajar 4 pilares importantes: alimentación saludable, actividad física, salud mental y productos nutricionales, también quiere entregarte esta información para que tú ya, una vez haciéndote consciente, porque somos todos adultos, ¿cierto?, tomes la acción correspondiente. O sea, de veras que debieses en tu dieta diaria incorporar estos productos nutricionales que de verdad son de primer nivel, y siempre nosotros decimos que es importante invertir, ¿cierto?, y pensar en la salud desde la prevención y no desde la enfermedad. Exactamente. Bueno, así es que con este programa y con esta tremenda explicación que nos dio Jessica, nos despedimos el día de hoy, esperando que de verdad te haya gustado este tema. Ya te lo advertimos, velo 2 veces si es necesario, porque no son temas fáciles de repente de digerir ni de entender a la primera, ¿no? Y tal vez si tienes alguna duda o algo más específico, me escribes y te contesto. Jessica tiene súper buena voluntad para contestar todas las preguntas relacionadas con temas en que ella obviamente puede aportar, así que aprovechen su ofrecimiento. Así es que con esta intervención final damos entonces por terminado nuestro capítulo de Conversando entre Amigas de Salud